Hola, soy el profesor Héctor Aponte Alequín y en este video del curso COPU 4137, Fundamentos de la Redacción para los Medios, haré algunas aclaraciones sobre el ejercicio 3 en el que eliminamos las filtraciones de la oralidad y este pertenece a la unidad 2 del curso. ¿Cómo contestar el ejercicio? El ejercicio consta de 3 pasos principales. El primero es circular, subrayar o sombrear la filtración de la oralidad que usted encuentre. En las instrucciones es probable que diga circular, pero yo por lo menos permito que también subrayen o marquen de alguna manera la filtración de la oralidad que usted encontró. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que no va a marcar toda la oración, tiene que tener límites. Si la filtración es el orden oracional de la lengua hablada, por ejemplo, debe marcar el sujeto o el elemento que está fuera de orden. No puede marcar toda la oración o marcar un montón de palabras por si acaso la pego. A ver si pegué y por suerte adiviné cuál es la filtración. No, tiene que haber 2, 3, 4 palabras como máximo para cada filtración de la oralidad que usted encuentre. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Este es un fragmento del ejercicio, nos enfocaremos en la letra G. Hay algo de inspirador en las imágenes que nos hablan de la puertorriqueñidad. Si usted leyó bien la lectura de María del Carmen Grillo, automáticamente va a brincar, o como dicen los españoles, va a flipar al encontrar ese verbo conversacional hablan. Las imágenes no tienen boquitas, no, son como Hello Kitty, que no tiene boca, por lo tanto no puede hablar. Las imágenes no hablan, así que ese verbo está incorrecto. Es una filtración de la oralidad. Pues tan pronto lo veo, lo subrayo. Este es el primer paso. Vamos entonces al segundo paso de las instrucciones del ejercicio para cada uno de los ítems. El segundo paso es facilito, es establecer la nomenclatura o el nombre técnico que teóricamente se le da a cada filtración de la oralidad. En el caso de hablan, pues sabemos que ese es un verbo conversacional o un verbo de diálogo. Para la nomenclatura deben tener en cuenta que no necesariamente tiene que ser la nomenclatura oficial. Lo importante es que esté el concepto, que se entienda por qué es una filtración de la oralidad. Ejemplos. Adverbio de locación con valor no locativo. Pues toda esa frase tan extensa que menciona Grillo en la lectura la pueden resumir en donde no locativo. Importante, ese donde para que reciban los puntos tiene que estar entre comillas. Porque cuando decimos donde no locativo, no estamos usando ese donde para referirnos a un lugar ni usándolo como un adverbio. Lo estamos usando como una etiqueta, como un nombre. Por lo tanto, debe llevar las comillas. No es que es parte de una oración ni nada por el estilo. No es un mensaje que tenga una intención comunicativa, sino de nomenclatura, nombrarlo. Este uso de las comillas lo estudiaremos o por lo menos lo abordaremos parcialmente en la unidad 3. Esas comillas. Lo mismo aplica a introducción de una explicación con es que. Ese es que va a estar entre comillas porque no es parte de un enunciado, sino que está aislado para integrarse a un nombre técnico. Otro ejemplo, estructura acumulativa puede ser acumulación de datos. Orden oracional de la lengua hablada le pueden llamar orden oral, sintaxis del habla, orden hablado, sintaxis hablado. Lo importante es que estén las dos partes del concepto, que el error o la filtración se refiere al orden de las palabras y que ese orden proviene del habla. Si escriben solamente orden oracional, lo tienen incorrecto porque no me están diciendo nada. ¿Orden oracional de qué? De lo escrito o de lo hablado. Es decir, lo pueden resumir, pero siempre tienen que fijarse de que el nombrecito que creen contenga el concepto de la filtración. Vamos entonces a una situación que puede ocurrir cuando estemos contestando este ejercicio o ítems de este tipo.
Cuando lo vemos en el ejemplo, estamos en el G todavía, hay algo de inspirador en las imágenes que nos hablan de la puertorriqueñidad, pues marcamos hablan y pues ya sabemos que es el uso de verbos conversacionales. Pero hay algo más en esa oración que nos está raro. Hay otros elementos que de repente nos llaman la atención. El hablan es el que nos hace flipar, como dicen los españoles, el que nos hace brincar, nos sorprende. Pero hay otros elementos que algunos dicen que están fallando también. ¿Qué hacemos en esa situación? Vamos a ver qué hacemos en esos casos. En esos casos procederemos de la siguiente forma. ¿Qué pasa si además del error de la filtración de la oralidad, también encuentro características de la buena redacción según Stovall que están fallando en la oración? Pues nada, simplemente las corrijo, pero no las marco. Así que en ese primer paso no las circulo, ni las sombreo, ni las subrayo. Pero sí sé que cuando vaya al tercer paso, que es corregir, la tengo que atender. Tengo que atender ese fallo de concisión, de precisión, de claridad o de sencillez. Los que sean suspicaces y tengan pensamiento crítico académico se habrán dado cuenta de que la mayoría de las filtraciones de la oralidad afectan la concisión y la claridad. De modo que cuando atiendes la filtración de la oralidad, le das o concisión o claridad al texto. ¿Qué pasa si hay un nos o un mos? Si está la primera persona o la marca o huella del autor, según María del Carmen Grillo. Lo tienes que corregir, pero tampoco lo vas a marcar, porque eso es tan natural, corregir esa primera persona, eliminarla, es algo que te tiene que salir tan instintivamente que ni siquiera lo vas a marcar. Simplemente cuando reescribas la oración lo corriges. Y la última situación a la que podrías enfrentarte, ¿qué pasa si hay más de una filtración? Es raro que en los exámenes les hagamos esto porque el examen está calculado para un tiempo determinado. Sin embargo, en los ejercicios y en la vida real es muy probable que te ocurra cuando redactes. ¿Qué pasa si encuentro más de una filtración de la oralidad y tienes poco tiempo para trabajarla? Para el ejercicio tienes que marcarlas todas, pero ojo, teniendo límites, no marcando toda la oración, que se vea bien, que esté claro qué filtración es cuál marca. Se refiere a cuál marca. Las marcas todas y al corregir, cuando vayas a corregir, vas a establecer prioridades. En la vida real, cuando trabajes en los medios o en la academia, pues vas a tener un tiempo limitado. Si te das cuenta de que tienes 3 filtraciones de la oralidad, vas a empezar corrigiendo la que más daño, la más obvia, la que peor afecta la lectura. En ese caso que vimos ahorita, pues el hablan es bastante evidente. Si te encuentras una oración que tiene un hablan, pero tiene una digresión gigantesca, pues ¿cuál es más significativa para interrumpir el acto de la lectura? Obviamente la digresión. Así que vas a empezar tratando de corregir la digresión, que usualmente es una de las filtraciones de la oralidad que más nos ocurre y con la que debemos trabajar con más ahínco porque es la que hace que perdamos la atención de los lectores. Cuando se digrede, pues a lo último, cuando el lector llega a la última parte de la oración, olvida cuál era el sujeto. Veámoslo en el ejemplo para que quede un poquito más claro. En el ejemplo con el que estábamos trabajando suceden o se dan todas las situaciones que mencionamos anteriormente. Hay algo de inspirador en las imágenes que nos hablan de la puertorriqueñidad. Sabemos que hablan es el uso de verbos conversacionales, pero también ese nos, que es la primera persona, tenemos que eliminarlo. También ese hay algo de nos suena extraño. Y ese la puertorriqueñidad al final de la oración siendo el tema, algo falla porque está al final si es el tema de la oración. Bueno, pues cuando empecemos a identificar, vamos a marcarlas todas, todo lo que está en azul son las filtraciones de la oralidad, que es lo que deberíamos marcar para recibir los puntos. Empezamos por el hablan, que es el uso de verbos conversacionales.
Luego tomamos en cuenta el nos, que lo voy a eliminar, pero no lo voy a marcar y no lo voy a identificar, no le voy a poner nombrecito tampoco, por eso está en verde. Lo que está en verde simplemente lo voy a eliminar, lo voy a corregir, pero no lo voy a marcar ni le voy a dar nombre. Eso sucede también con inspirador, que es un adjetivo, de modo que hay un adjetivo calificativo, de modo que hay una falta de precisión, si recordamos las características de la buena redacción que establece Stovall. También le aplica el color verdecito. Y ojo, estoy usando estos colores para explicarles. Esto no es nada oficial que sea un código de color establecido universal, simplemente es para que entiendan. E inspirador también está en verde, significa que sé que lo voy a eliminar, pero no lo voy a marcar, no lo voy a circular, ni sombrear, ni subrayar, ni tampoco le voy a poner un nombre, ni tampoco voy a decir alta de sencillez, no, simplemente sé que lo voy a corregir. Pues volviendo a las filtraciones, ¿cuáles tengo? Tengo hablan, tengo hay algo de y tengo la puertorriqueñidad al final de la oración. Pues luego que identifico hablan, uso de verbos conversacionales, por esa es por la que voy a empezar porque esa es la más evidente para el lector. Luego tenemos el hay algo de, que es un uso de formas aproximantes, el cómo que, el ya que, esa aproximación, y la puertorriqueñidad que está al final siendo el verdadero sujeto, de modo que representa una sintaxis oral o un orden oracional de la lengua hablada. Resumen, identifico en mi mente todo lo que tengo que corregir, lo que está en verde es lo que voy a corregir de manera instintiva como parte de mi eh, actividad diaria en la redacción, y lo que está en azul es lo que tendría que marcar para cumplir con las instrucciones del ejercicio, identificar y luego corregir, empezando por el hablan, que es la filtración de la oralidad más evidente. Continuemos con el tercer paso, que es corregir. El tercer paso, sencillito, corregir lo que todos sabemos hacer ya a estas alturas del curso. Hice un resumen de todos los elementos para que quede un poquito más claro. Volviendo al ítem que con el que hemos estado trabajando, hay algo de inspirador en las imágenes que nos hablan de la puertorriqueñidad, cómo luciría una respuesta en el ejercicio o en un examen. Circularíamos hablan, luego circularíamos hay algo de, y luego de la puertorriqueñidad, que es el sujeto que está al final. Hablan es un verbo conversacional, tengo que identificarlo. Hay algo de es una forma aproximante. Y la puertorriqueñidad circulada o fuera de orden representa que esta oración está en un orden oral u orden oracional de la lengua hablada. Además, recordamos que tenemos que corregir el nos, que lo vamos a eliminar a priori, y el inspirador, que representa un fallo de precisión y por lo tanto tenemos que convertir en forma verbal en verbo. Inspirador es adjetivo, en verbo se convierte inspiran. Si muevo el sujeto al principio, que es la puertorriqueñidad, pues entonces tendríamos las imágenes de la puertorriqueñidad inspiran. Y ya terminé el ejercicio. En la contestación luciría algo así. Estoy usando colores para que entiendan y puedan relacionar y vincular un elemento con el otro, pero en un examen, pues obviamente usarían otro tipo de marcas, numeritos o algo así, para que quede claro cuál es el verbo conversacional, cuál es la forma aproximante y cuál es el orden oral o las palabras que representan un orden de la lengua hablada. Eso es todo. Ahora a hacer el ejercicio, practicar con el ejercicio 4 y estar pendientes de sus propias filtraciones de la oralidad en los textos para los medios de comunicación y en los textos académicos. Por favor, eliminen las filtraciones de la oralidad que estudiamos en este curso de los ensayos, reflexiones, monografías, investigaciones y otros trabajos que hacemos en la universidad porque les restan formalidad al acto comunicativo académico, que debe ser así, formal. Hasta luego.